cierto?, que lo que también estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, era que había un cambio, ¿no es cierto?, en la forma en que se respondía a las preguntas. ¿Okay? Hoy día, ¿no es cierto?, no existen los mercados a la que cayó, ¿no es cierto?, y de hecho, ¿no es cierto?, esto ha venido cambiando, ¿no es cierto?, que si yo, hubo un periodo muy largo, bastante largo, ¿no es cierto?, a partir de la década de los 80, ¿no es cierto?, en que se optó por desregular los mercados, ¿no es así? Y entonces, ¿no es cierto?, los mercados funcionaban, ¿no es cierto?, con muy poca regulación, ¿no es cierto?, y eso enseñó algunas cosas, ¿no es cierto? Posteriormente se ha venido a dar, ¿no es cierto?, un proceso como la inversa, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, con más regulación, y, qué sé yo, con más control sobre la producción, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que se produce y cómo se produce esencialmente, ¿no es cierto?, cómo se consume, etcétera. De hecho, hacia la década de los 90, ¿no es cierto?, surge toda una escuela, ¿no es cierto?, regulacionista, si se quiere, ¿no es cierto?, que intenta, ¿no es cierto?, ser una respuesta, ¿no es cierto?, a una tendencia muy noventera, ¿no es cierto?, que era la llamada tercera vía, ¿no es cierto?, qué sé yo, de la política europea, ¿no es cierto?, Tony Blair y compañía, ¿no es cierto?, en que la práctica, ¿no es cierto?, se apostaba mucho a la idea, ¿no es cierto?, de pactos públicos-privados, ¿ok? Los PPP, ¿no es cierto?, los acuerdos públicos-privados, ¿no es cierto?, eh, tuvieron distintas denominaciones, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo, dieron origen, ¿no es cierto?, qué sé yo, a ideas, ¿no es cierto?, sobre producción y provisión privada de bienes y servicios, incluso bienes públicos, ¿no es cierto?, que no pasaban necesariamente por mercado, ¿no es cierto?, o que la estructura de los mercados, ¿no es cierto?, era modificada mediante la ley. ¿Ok? Tema complicado, ¿no es cierto?, un tema que es bastante extenso, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, tuvimos algunas, si se quiere, ejemplos, ¿no es cierto?, de cosas como esa, ¿no es cierto?, en Chile en algún minuto, por ejemplo, se le dio mucha énfasis a la cuestión de las concesiones, al sistema de concesiones, ¿no es cierto?, se construyeron carreteras, aeropuertos, ¿no es cierto?, qué sé yo, túneles, un montón de cosas, ¿no es cierto?, que se construyeron con capital privado, ¿no es cierto?, pero de alguna manera regulado a través del Estado. ¿Ok? Entonces, pero raya para la suma, ¿no es cierto?, lo que me interesa y que quede claro en este punto, ¿no es cierto?, es que en realidad la respuesta, ¿no es cierto?, a estas tres preguntas, ¿no es cierto?, han venido cambiando con el tiempo. ¿Ok? No es la vieja dicotomía de los textos de estudio, ¿no es cierto?, en que tenemos la planificación centralizada por una parte, ¿no es cierto?, y el libre mercado por la otra. El mercado ya no es tan libre en la actualidad, ¿no es cierto?, y ha pasado por etapas en que ha sido más o menos libre, ¿no es cierto?, y la producción planificada y centralizada, ¿no es cierto?, tampoco es la regla, ¿no es cierto?, en ninguna parte del mundo, y en general se trabaja en base a acuerdos público-privados, ¿no es cierto?, de alguna manera. ¿Ok? ¿Alguien estaba alegando algo? ¿No? Ya, bien. Aquí deberíamos hacer dos o tres comentarios que son súper importantes, ¿no es cierto?, que creo que algo lo mencionamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cuestiones metodológicas. Otro elemento, ¿no es cierto?, que distingue las ciencias económicas, que distingue la ciencia, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, de otro tipo de, ¿cómo se llama?, de acumulación de conocimiento, ¿no es cierto?, que sé yo, las artes, ¿no es cierto?, u otro tipo de actividades humanas, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cuestión metodológica. Y en economía hay una metodología, hay metodología, ¿no es cierto?, hay aspectos metodológicos, ¿no es cierto?, que son bastante distintivos, ¿no es cierto?, de esta cuestión. En principio, ¿no es cierto?, una cuestión que es muy importante, ¿no es cierto?, que vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto?, para ir dejando esas cosas anotadas. De nuevo estoy con problemas con la plataforma de la pantalla. Una cuestión que distingue la economía de muchas otras ciencias, ¿no es cierto?, es el uso, ¿no es cierto?, de la evidencia empírica. ¿Ok? Eso tiene un nombre, en economía se le conoce como preferencia revelada. La preferencia revelada, ¿no es cierto?, es un rasgo esencial metodológico de la economía. Aquí, ¿no es cierto?, lo que se hace, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, significa que nosotros trabajamos sobre la base del comportamiento de las personas, estudiamos comportamientos efectivos. ¿Ok? Comportamientos. No intenciones, no discursos. ¿Ok? La preferencia revelada, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿no es cierto?, te lleva, ¿no es cierto?, a otro aspecto distintivo, ¿no es cierto?, de economía. Casi todo lo que nosotros vamos a ver en economía, ¿no es cierto?, y casi todo lo que ustedes ven de economía, ¿no es cierto?, conduce a modelos. ¿Ok?
a modelos. La palabra modelo, ¿no es cierto?, también se suele malinterpretar en la actualidad, ¿no es cierto?, pero se trata, ¿no es cierto?, de modelamiento matemático en la práctica. Eh, Ahora, en economía, ¿no es cierto?, no es muy frecuente, ¿no es cierto?, que se puedan hacer experimentos, ¿no es cierto?, por ejemplo, hay avances, ¿no es cierto?, en esa línea. Hay economistas que están trabajando, ¿no es cierto?, de manera experimental, ¿no es cierto?, pero eso no es la regla. En Hola, general, ¿sí? profesor, buenas tardes. Disculpe, ¿podría hablar un poquito más lento? Lo que pasa es que me cuesta seguirlo. Ya, hablamos más Por lento. favor. Bien, ok, ya. Por favor. Gracias. Lo que decíamos, la preferencia revelada, ¿no es cierto? Lo que nos dice, ¿no es cierto?, es que en economía nosotros lo que hacemos es observar la conducta de las personas, no sus discursos, no sus actitudes, no sus intenciones. Eso significa, ¿no es cierto?, que en la práctica, dado que, y esto es muy general para las ciencias sociales, no es fácil hacer experimentos sociales, ¿no es cierto?, la economía ha desarrollado una gran cantidad de instrumental estadístico, ¿no es cierto?, para probar sus hipótesis, ¿no es cierto?, para desarrollar la teoría. ¿Okay? Los modelos, en ese sentido, ¿no es cierto?, recogen elementos esenciales, ¿no es cierto?, del comportamiento de las personas y intenta construir modelos estadísticos, ¿ok? Modelos estadísticos, ¿no es cierto?, del comportamiento de las personas, ¿ok? Eso da origen a lo que uno podría llamar, o sea, se quiere llamarle de alguna manera eso, ¿no es cierto? Aquí tenemos una línea directa, ¿no es cierto?, hacia una subdisciplina, que yo también la enseño aquí en la universidad, que es la econometría, ¿ok? La econometría por sí misma, en la práctica, ¿no es cierto?, se constituye en la evidencia en la evidencia de apoyo a la economía, ¿ok? Y en general, ¿no es cierto?, no hay teoría sin medición, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, en economía uno puede discurrir cosas muy interesantes, ¿no es cierto?, pero mientras no tenga evidencia estadística de apoyo, esos temas muy interesantes, ¿no es cierto?, la verdad es que no tienen ningún sentido, ¿ok? Cuidado con esto, la palabra modelo, de nuevo, enfatizamos, ¿no es cierto?, se suele asociar, ¿no es cierto?, al concepto ideológico, ¿ok? A la idea, a la idea preconcebida, si se quiere, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las cosas, ¿ok? De hecho, hasta el título de este curso le pusieron un nombre ideológico, modelos de desarrollo, ¿ok? La verdad es que la palabra modelo, ¿no es cierto?, no es más que la construcción matemática, ¿no es cierto?, de una teoría. Fíjate que además, y aquí hay algunos papers muy interesantes, ¿no es cierto?, algunos trabajos muy interesantes sobre este tema, los modelos ni siquiera son modelos muy complejos. Uno de los problemas que tenemos en economía, ¿no es cierto?, es que en general, ¿no es cierto?, no se puede modelar, no es fácil testear hipótesis complejas. Entonces, en general, ¿no es cierto?, los modelos con que se trabaja, ¿no es cierto?, de modelos matemáticos con los que se trabaja, son modelos extremadamente simples. La psicología económica, ¿no es cierto?, es un invento muy reciente, ¿no es cierto?, donde se intenta, si se quiere, a través de la observación empírica también, ¿no es cierto?, eh, probar ciertas, ciertas variables conductuales, ¿no es cierto?, que son un poco más complejas que las de los modelos convencionales, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, esa tendencia, si se quiere, psicológica más compleja, ¿no es cierto?, ha dado origen a una escuela que se le ha dado a denominar la racionalidad limitada. Aquí, cuidado con esto, ¿no es cierto?, este es un tema aparte, ¿no es cierto?, es un tema aparte, que es muy importante, ¿no es cierto?, de hecho tiene un premio Nobel, ¿no es cierto?, eh, que conocemos como racionalidad limitada. ¿Ok? La racionalidad limitada, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, Richard Thaler, ¿no es cierto?, a todo este premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, es uno de los primeros, ¿no es cierto?, que empieza a desarrollar este tema, y en la actualidad hay muchísimo avance sobre este tema, hay algunos textos muy interesantes, ¿no es cierto?, sobre este asunto, en que se intenta complejizar un poco el comportamiento económico de las personas, ¿ok? Y un poco la idea, ¿no es cierto?, es buscar ciertas tendencias, actitudes, ¿no es cierto?, que permiten modelar de una manera un poco más realista, en palabras de Thaler, eh, el comportamiento de las personas, ¿ok? El comportamiento maximizador de beneficios parece demasiado simple en muchas ocasiones, y como les digo, ha surgido en los últimos años una tendencia en que busca, si se quiere,
compatibilizar el conocimiento psicológico, ¿no es cierto?, con la teoría económica. ¿Ok? Pero bueno, preferencia revelada, cuidado con esto, ¿no es cierto? Es un tema muy importante, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, en economía se trabaja con evidencia, como les digo, del comportamiento, que eso nos lleva a la cuestión estadística, ¿no es cierto? Pero en la práctica, ¿no es cierto?, no es de hecho el único instrumento cuantitativo que permite aproximarse a los temas de corte económico, ¿ok? De hecho, hay subdisciplinas dentro de la economía en las cuales, ¿no es cierto?, el comportamiento estadístico es poco aplicable. El caso de la organización industrial, por ejemplo. Eso es una especialidad en microeconomía. La organización industrial intenta develar un poco el comportamiento de las empresas, ¿no es cierto?, a un nivel más microscópico, a un nivel más microeconómico, si se quiere. Y ahí es muy difícil generalizar conductas, de modo tal de que lo que se hace ahí es trabajar mucho con casos, ¿ok? Con comportamientos específicos de casos, ¿no es cierto? Ahí juega un papel muy importante, por ejemplo, la jurisprudencia, ¿no es cierto?, en el análisis económico, ¿ok? Sin dejar de lado, por supuesto, algunos elementos estadísticos. De hecho, ¿no es cierto?, Profesor, la mayor parte de los tribunales económicos funcionan en base ¿cómo se llama?, a modelos derivados de la organización industrial, ¿ok? En que se intenta dilucidar, ¿no es cierto?, sobre todo lo que tiene que ver con las intenciones. O sea, ya ahí tenemos un problema bastante complicado, ¿no es cierto? En Chile eso ha sido objeto de muchísimas discusiones, ¿no es cierto? Y en los últimos años hemos asistido a cambios relevantes, realmente relevantes, ¿no es cierto?, sobre este asunto. Es un tema peludo, complicado, ¿no es cierto? Porque en la práctica nosotros llegamos a una cuestión que tiene consecuencias muy directas sobre el comportamiento de las personas. A ver, le estoy haciendo referencia concretamente, ¿no es cierto?, qué sé yo, a los casos de corrupción empresarial que hemos visto en los últimos años, qué sé yo, el caso del papel confort, el caso de la colusión de los pollos, ¿no es cierto?, el caso de, qué sé yo, de la farmacia, ¿no es cierto? Y en fin, han habido un montón de casos sobre conductas anticompetitivas, ¿ok? ¿Cómo sabemos, ¿no es cierto?, que una empresa está actuando de manera anticompetitiva? Bueno, ahí empiezan las complicaciones, ustedes se dan cuenta. Es evidente, ¿no es cierto?, que nosotros no vamos a decir, mire, que si yo en el caso del papel confort, por ejemplo, evidentemente, ¿no es cierto?, si le preguntan a los ejecutivos de la papelera, van a decir, no, nosotros esto es una mera casualidad, ¿no es cierto? Es muy difícil probar intenciones, ¿no es cierto?, en el comportamiento económico, ¿ok? Y eso hace, ¿no es cierto?, que se tenga que buscar otro tipo de evidencia, ¿no es cierto?, de soporte para una cuestión como esa. Bien, la jurisprudencia, la cuestión, si se quiere, jurídica, de ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, de las economías de mercado, ¿no es cierto?, en este caso, son un caso, ¿no es cierto?, en el cual tenemos cierta ciencia económica, cierta rama de la ciencia económica, ¿no es cierto?, aplicada a casos concretos. Estamos hablando específicamente de organización industrial, ¿no es cierto?, una rama de la microeconomía, ¿no es cierto?, que tiene instrumentos, ¿no es cierto?, que son un poco distintos a lo que estábamos comentando recién, pero no por eso distintos de la preferencia revelada, es decir, a partir de los hechos, nuevamente, se evalúa, ¿no es cierto?, el comportamiento de los agentes económicos. ¿Ok? Eso, ¿ok? Ahí hay un temazo, ¿no es cierto?, que si les tinca, ¿no es cierto?, discurrir algo sobre el punto, ¿no es cierto?, ningún problema, nos entretenemos comentando algo sobre ese asunto. Me interesa que esto quede claro, ¿ok? La preferencia revelada tiene además un componente, ¿no es cierto?, que se discute tremendamente, que es tremendamente discutible, ¿no es cierto?, sobre todo gente, qué sé yo, de fe, como la gente, no vamos a decir quién, pero la gente de fe dice, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, si uno evalúa el comportamiento de las personas a partir de los hechos, ¿no es cierto?, uno está suponiendo una cosa adicional, que es la libertad de las personas. ¿Ok? Es decir, si nosotros vemos que la gente compra una determinada cosa, ¿no es cierto?, estamos suponiendo, ¿no es cierto?, que las personas encuentran valorable esa cosa y que libremente deciden asignar recursos, plata, a comprar aquella cosa. ¿Ok? Detrás de esto, ¿no es cierto?, está entonces el intercambio de buena voluntad que llaman en economía, ¿ok? De la buena voluntad, es decir, el intercambio libre. Y este es un tema sumamente discutible.
¿Está el trabajador realmente libre, ¿no es cierto?, de aceptar un sueldo o no? ¿Está el consumidor realmente libre de comprar un producto o no? Esas son preguntas complicaditas de resolver, ¿ok? O sea, y ahí en eso hay muchísimas opiniones, ¿no es cierto?, sobre este asunto. De hecho, los límites son bastante tenues en algunos casos. Habitualmente yo uso un ejemplo, ¿no es cierto?, que a mí me parece que es muy... Se me ocurrió una vez que cogotearon a mi hijo. A mi hijo menor, ¿no es cierto?, alguna vez lo cogotearon hace muchos años atrás, afortunadamente, ¿no es cierto? Y eso lo comparé, ¿no es cierto?, porque me pareció muy parecido, ¿no es cierto?, al caso de un vendedor de seguros. ¿Alguno de ustedes se ha enfrentado a un vendedor de seguros alguna vez? ¿Alguna vez le han ido a No. vender un seguro? Sí, a mí. ¿A ti, Alison? A ver, cuéntale a tu Sí, a compañero mí. cómo trataron de venderte un seguro. ¿Te lo vendieron o no, para empezar? No. O sea, es que yo tengo. En ese tiempo todavía seguía siendo menor de edad, pero estaba trabajando en. Estaba haciendo mi práctica en el registro civil. Me ¿Ya? acuerdo que siempre iba un caballero. Y en eso estaba esperando unos documentos que yo tenía que entregarle. Y me dice, oiga, ¿usted cuántos años tiene? Y yo le decía, no, yo tengo 17 todavía. Y me decía, ah, ya. Y me decía, y me dijo que él era vendedor de seguros, de no sé qué aseguradora, no, ya ni me acuerdo. Y yo le dije, ah, ya, qué bueno. Y me dijo, uy, ¿no hay pensado en tener un seguro de vida al cumplir los 18? Y yo le dije, ¿seguro de vida? Me dijo, sí, que era súper importante, que todas las personas tenían que tener uno. Y yo le dije, no, la verdad es que nunca lo he pensado. Y me dijo, piénsalo, mira, yo trabajo en tal lado, te puedo recomendar uno súper bueno. Yo le decía, pero es que, yo le dije, no, no tengo plata en este momento, le dije yo, aparte, aún no trabajo y esa cosa. Pero de todas maneras quería que yo contratara un seguro de vida cuando cumpliera 18 años. Y me decía, no, si te va a servir mucho, si vaya a tener tales beneficios. Y yo no pesqué nomás, dije ya lo voy a pensar, pero de ahí Vamos nunca, a pensar algún nunca me día. interesó. Algún día lo pensé. Ya, tú no tuviste la versión completa del vendedor de seguros, pero fíjate, ¿no es cierto?, lo que a ver, los demás compañeros, ¿no es cierto?, probablemente observaron algún detallito. El tipo, ¿no es cierto?, partió diciéndole, oye, es súper importante, va a tener muchos beneficios. Es muy importante. Cuando uno ya tiene sus añitos, ¿no es cierto?, que si es casado, tiene hijos y qué sé yo, ¿no es cierto?, lo primero que hacen es asustarte. Te dicen, oiga, mire, yo sé que usted es una persona razonable, prudente, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted, no sé, un mal día, ¿no es cierto?, se encuentra con un tipo que va manejando apurado a 140 kilómetros por hora, marcha atrás y lo choca y lo mata? ¿Qué va a pasar con su familia, con su esposa, con sus hijos que tienen que gastar todavía mucho dinero en estudiar? ¿Qué va a pasar con ellos? O qué sé yo, suponga que usted le da una enfermedad grave, que se agarra un cáncer, ¿no es cierto?, que no es ni contagioso, sino que de repente te cayó, ¿no es cierto?, de cualquier parte, sepamos ya de dónde, y que hay listo para la foto, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer tu familia sin ti? Eso es lo primero que te dicen. ¿Sabes? Te dicen, mire, y uno dirá, pero bueno, pero eso le pasa a uno de no sé cuántos millones de personas. ¿Y si te toca a ti? ¿Y si te pasa a ti? Primero susto. Segundo, una vez que te tiene bien asustadito, ¿no es cierto?, te dice, bueno, pero ¿no es cierto?, tenemos una solución. Aquí hay, ¿no es cierto?, una cantidad de plata muy grande, ¿no es cierto?, si es que a ti te pasa algo como eso. De modo tal de que tu familia, por lo menos, la única pega que van a tener es que van a tener que llorar un rato, ¿no es cierto?, mientras tú te entierran. Pero por el resto de la vida, ¿no es cierto?, la van a poder seguir haciendo igual, van a poder seguir estudiando, tu señora va a poder seguir comiendo, ¿no es cierto?, vas a poder seguir pagando los dividendos de tu casa, qué sé yo, ¿no es cierto?, toda la cosa. Y listo. Hasta ahí, ¿no es cierto?, esa cuestión, ¿no es cierto?, me pareció, ¿no es cierto?, o sea, esa cuestión la tenía metida en la memoria, ¿no es cierto?, porque ¿cómo se llama?, por el mecanismo psicológico, ¿no es cierto?, eso que te asusten para empezar a conversar. Bueno, a mi hijo, ¿no es cierto?, cuando lo cogotearon, ¿no es cierto?, le dijeron, ya loco, coopera con la chaqueta. ¿Ok? Coopera con la chaqueta. Y si no, preguntó mi hijo, te va a ir el patio de los callados, y una taba garabato. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre la venta del seguro y el cogoteo? Que en el cogoteo te vais sin nada y en el seguro al menos te queda algo, supuestamente.
A ver, no es que no te vaya a decir nada, o sea, perdiste la chaqueta, a lo mejor el teléfono celular y dos o tres leceras más, ¿no es cierto? Pero el cogotero, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto? Un picante, ¿no es cierto? Que roba tonteras nomás, ¿no es cierto? Ya, si no te enojáis mucho, ¿no es cierto? Si no te duele mucho el orgullo, ¿no es cierto? Le pasáis, lo tiran, lo mandáis, y ya, ¿cachai? O sea, te compráis otra chaqueta, ¿no? Eso es todo lo que pasa. El tema es, ¿no es cierto?, en que, fíjate tú, ¿no es cierto?, que el discurso es más o menos el mismo. Lo primero que hace el cogotero, ¿no es cierto?, te dice, mira, puedes tener un accidente, ¿no es cierto? Por ejemplo, este cuchillo que tengo en la mano se te podría clavar en la cuchara, ¿no es cierto? Que es lo mismo que te dice el vendedor de seguro. Tú podrías tener un accidente, ¿no es así? Tú tienes la opción, ¿no es cierto? Te puedes enojar y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Puedes no ser precavido, ¿no es cierto? Y no comprarte el seguro. En otro caso, tú también podrías también ponerte a pelear con el delincuente, ¿no es cierto? Eh, o bien, ¿no es cierto?, pagar el rescate nomás. La diferencia, ¿no es cierto?, chiquitos, es la buena voluntad. Fíjate que un discurso, ¿no es cierto?, un discurso cualquiera, ¿no es cierto?, si se quiere una transacción de mercado, ¿no es cierto?, se diferencia una transacción de mercado de un cogoteo por la buena voluntad. O bien, la libertad, ¿no es cierto?, para tomar decisiones. Eso es. ¿Cuánta libertad, no es cierto? Eso ya es más cuestionable, ¿ok? O sea, si tú eres una persona impresionable, ¿no es cierto?, y el vendedor de seguros te pinta un cuento feo, ¿no es cierto?, en una de esas, ¿no es cierto?, no estás tan libre de tomar la decisión. Estás aterrado, a lo mejor. Y si tú eres una persona, si mi hijo hubiera andado medio cosido, ¿no es cierto?, cuando mi hijo menor se toma una escopeta, ¿no es cierto?, se pone medio agresivo. Si mi hijo menor hubiera andado un poco copeteado, ¿no es cierto?, capaz que se agarra a combos con el delincuente. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? La diferencia puede no ser mucha, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, que sé yo, en los mercados, algunos de ustedes les van a decir, mire, en realidad la gente no es libre de consumir, ¿no es cierto?, porque tienen todo el día la televisión, el internet, qué sé yo, ¿no es cierto?, los diarios, todo el mundo diciéndole que compre lecera. ¿No es así? Eh, y por lo tanto, ¿no es cierto?, en realidad la gente no es libre de comprar, por ejemplo. ¿Ok? La gente compra cosas, ¿no es cierto?, que muchas veces no necesita. ¿Ok? Eh, Profe, ¿Sí? disculpe, pero usted sí tiene razón, porque la aseguradora te cuentan una historia súper fantástica de que si en caso de que a uno le pase algo, todo va a quedar para la familia, va a ser súper seguro, todo, pero resulta que no, siempre tienen una trampa y nunca es así. Lo digo porque yo tengo una experiencia con mi papá, que mi papá falleció y él tenía estaba con una aseguradora y resulta que mi papá había dejado todo listo en caso de que le pasara algo. Mi papá falleció y pasaba a manos de mi mami. ¿Ya? Y resulta que pasó unos meses y le dijeron, ¿sabe qué? Ya usted va a recibir tal plata todos los meses. Después pasó el tiempo, le dijeron, no, ¿sabe qué? Le vamos a bajar. Y después otra vez, y así le empezaban a bajar lo que había, la plata que dejó mi papá en la aseguradora. Y no le han dado ni una respuesta y le siguen bajando la plata. Y al final el contrato que hizo mi papi con la aseguradora nunca se dio a valer. Entonces esa es la trampa que hace la aseguradora. Bueno, ahí tenía un ejemplo, ¿no es cierto?, del otro problema, ¿no es cierto? Es decir, de hecho, que hace muchos años que no le creo a los seguros. Yo no tengo seguros de vida. ¿Te das cuenta? Porque no les creo nada, así de corto. Ah, y de hecho, ¿no es cierto?, me tocó ver casos también, incluso peores que eso. Un amigo, ¿no es cierto?, que trabajaba en Kiborax, ¿no es cierto?, un día era jefe de planta, ¿no es cierto?, de turno o algo, ¿no es cierto?, iba bajando en la camioneta, ¿no es cierto?, sacó la contumelia. Y tengo estos tipos, ¿no es cierto?, que trabajaban día y noche, que sé yo, que era como bien fanático de la pega, ¿no es cierto?, y eso ocurrió un día domingo. Un día domingo que tuvo que subir a la planta, ¿no es cierto?, bajó y se pegó un resbalón con la camioneta y se sacó la contumelia. Quedó herido, ¿no es cierto?, quedó para el combo, ¿no es cierto?, y la pata, y pasó, qué sé yo, un par de meses en cama, ¿no es cierto? Y, y claro, ¿no es cierto?, el tipo que le vendió el seguro, ¿no es cierto?, el amigo de él, ¿no es cierto?, y le dijo, mira, oye, pero qué bueno que no te pasó nada, pero qué bueno que no te moriste, ¿no? ¿Sabes por qué? En realidad no te habrían pagado nada.
porque tu seguro era por accidentes laborales, y el domingo no es día de trabajo. Toma. Hasta el Bombo Fica se ríe de eso, ¿no es cierto? Que si un seguro, por si acaso, lo pisa un elefante, ¿no es cierto?, en Alaska. Pues si no hay nunca Alaska, no importa. El seguro lo cubre eso, y no otra contingencia. En Chile, ¿no es cierto?, de hecho, hay eso ya es un poquito más cultural, digamos. O sea, en Chile, ¿no es cierto?, que si yo creerle un contrato seguro, ¿no es cierto?, hay que ser muy ingenuo. ¿Te das cuenta? En todas partes del mundo las compañías de seguros se protegen contra los fraudes. Eso sí, eso es cierto. Pero en Chile, ¿no es cierto?, eso es especialmente complejo, ¿no es cierto? Porque en realidad en Chile las compañías de seguro, ¿no es cierto?, siempre andan con la del bandido, ¿no es cierto?, y buscan la manera de no pagar los siniestros que le llaman ellos. ¿Okay? Y eso, ¿no es cierto?, no es una cuestión de experiencias personales. Alguna vez se lo comenté, ¿no es cierto?, yo fui director de Corfo, ¿no es cierto?, y una de las cosas que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que como Corfo entrega plata pública, ¿no es cierto?, a empresarios para que desarrollen ciertos proyectos, ¿no es cierto?, ese aporte en plata, ¿no es cierto?, tiene que ir asegurada por una póliza de seguros, en caso de que haya siniestro y que haya pérdida, incluso en caso, ¿no es cierto?, de que haya una mala ejecución del proyecto, por ejemplo, la Corfo cobra esa garantía. Te cuento, los líos que tuvimos con la compañía de seguros, ¿no es cierto?, para cobrar las pólizas, contra la Corfo, que era un cliente importante. La ISAPRES para pagar, qué sé yo, las licencias médicas, que es una forma de seguro de salud, ¿no es cierto? Hay que torturarla para que paguen. Eso es mala fe. O sea, mira, ahí, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, ahí también estamos hablando del engaño. O sea, el engaño es otra dimensión, ¿no es cierto?, de la información de mercado, ¿no es cierto?, si se quiere. El ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, simplemente intentaba decirte, mira, lo seguro, ¿no es cierto?, significa que no te vaya a morir por lo menos en ese minuto, ¿no es cierto? No es más que eso. De hecho, aquí vamos a ver el tema, ¿no es cierto?, de la información asimétrica como un tema, ¿no es cierto?, que puede ser importante, ¿no es cierto?, en economía. Por lo menos en la actualidad, ¿no es cierto?, es un tema muy importante y que también tiene algunos premios Nobel, ¿no es cierto?, el darse cuenta, ¿no es cierto?, de que efectivamente, ¿no es cierto?, la economía funciona muchas veces con información incompleta, con fraude y con una serie de otras cosas más. ¿Okay? Ahora, eso no es propio de la economía solamente, o sea, eso pasa en todos lados. ¿Te das cuenta? O sea, eso pasa en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Y en todas las formas y en todos los modelos ideológicos de economía y etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso, el fraude, ¿no es cierto?, es bastante complicadito de tratar. O sea, la pregunta es ¿por qué la corrupción? ¿Okay? O sea, si tú miras, que si yo, no sé, para algunos países donde el fraude está generalizado, el caso de México, ponte tú, por ejemplo, eh, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que al que no le tienes que creer, ¿no es cierto?, es al Estado ya. Ni a la policía, ni al gobierno, ni a nadie, ¿no es cierto?, porque son todos una patota, ¿no es cierto?, de tipos, ¿no es cierto?, que están organizados para delinquir simplemente. ¿Te das cuenta? Hay países enteros que Profe, funcionan en base a fraude, ¿sí? o sea, y ahora hablando más de esta, ahora que me acuerdo, incluso mi mami reclamó y con todas las de la aseguradora y todos le daban el mismo discurso. Incluso le dijeron, ah, como ahora está recibiendo menos plata, lo que podría hacer usted es pedir, nos pide un préstamo a nosotros y después nosotros le entregamos la plata y después usted nos la devuelve. Entonces mi mami le dijo, pero ¿cómo le voy a pedir un préstamo? O sea, me van a prestar la misma plata que dejó mi esposo. Como que fue súper estúpida la respuesta que le dio la señorita a la aseguradora. ¿Qué querés que te diga? Me da la impresión de que estás hablando de una renta vitalicia, ¿no es cierto?, de lo que está asociado a la AFP. Pero bueno, a ver, como te digo, el fraude, ¿no es cierto?, es una conducta, es un tipo de conducta, ¿no es cierto?, que ha sido sujeto de evaluación económica también, ¿ok? Por ahora, ¿no es cierto?, no lo vamos a mencionar explícitamente, a pesar de que, a ver, esta metodología, este era el otro tema, ¿no es cierto?, que teníamos que ver, eh, aquí, estos son temas, ¿ok? O sea, la buena voluntad, ¿no es cierto?, la libertad para tomar decisiones, ¿no es cierto?, es un elemento esencial, ¿no es cierto?, de esta historia. Ahora, esta metodología, ¿no es cierto?, ha resultado tremendamente convincente y muy seductora para muchos especialistas, ¿no es cierto?, en distintos temas. De modo tal, ¿no es cierto?, viejos perros, de que hoy día, ¿no es cierto?, los economistas se han especializado, ¿no es cierto?, en un montón de áreas del conocimiento que no son estrictamente económicos. ¿Ok? Entonces, aquí hay, ¿no es cierto?, como subespecialidades dentro de la economía, ¿no es cierto?, pensando más bien en la microeconomía, tenemos economistas dedicados a la educación, a la salud, ¿no es cierto?, que se al arte,
a, qué sé yo, a la agricultura, ¿no es cierto?, a un montón de otras cosas más, ¿no es cierto? Eh, Incluso algunos subtemas dentro de esta cosa. Ejemplo, qué sé yo, eh, hay todo un cuerpo económico, ¿no es cierto?, dedicado al análisis legal, por ejemplo, ¿no es cierto?, al análisis económico de la legalidad. ¿Ok? Law en Economics, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, que tiene publicaciones indexadas mundiales, ¿no es cierto?, qué sé yo. Entre los que se estudian con cuestiones como la conducta criminal, ¿no es cierto?, y una serie de otros temas, ¿no es cierto?, que podrían parecer muy alejados de la economía. La gracia del asunto, ¿no es cierto?, es que tienen esta metodología detrás. ¿Ok? La preferencia revelada, es decir, el estudio de la conducta, ¿no es cierto? Sobre esa base, ¿no es cierto?, entonces uno establece hipótesis, ¿no es cierto?, o lo que sea. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Ustedes probablemente van a tener cursos no, cienciometría no, no creo. Pero sí, ¿no es cierto?, van a tener cursos de estadísticas aplicadas a las ciencias sociales o algo por el estilo. Eh, Esa cuestión, ¿no es cierto?, es súper primaria al lado, ¿no es cierto?, de lo que se hace en economía. Ustedes lo que hacen, ¿no es cierto?, en esos cursos, ¿no es cierto?, son análisis de covarianza, análisis de correlaciones, ¿no es cierto?, qué sé yo, estudios estadísticos, ¿no es cierto?, que sé yo, probablemente llegan hasta causalidad, por ejemplo, qué sé yo, algunos estudios que les permiten, ¿no es cierto?, agrupar variables, decir, bueno, cuáles son las que causan cuáles y cosas de ese estilo. En economía se construyen modelos de comportamiento, ¿ok? Se construyen modelos de comportamiento, ¿no es cierto?, y uno especifica una función, ¿no es cierto?, que es la teoría. En la práctica, ¿no es cierto?, la teoría se transforma, ¿no es cierto?, en una ecuación matemática, ¿no es cierto?, que tú puedes en determinado momento testearla, ¿no es cierto?, si tienes los antecedentes a la mano. ¿Ok? Testearla significa meterle números, ¿no es cierto?, y calcular y verificar que efectivamente lo que tú estás pensando es efectivamente lo que está ocurriendo. ¿Ok? Eh, no sé, quizá un ejemplo valga la pena, ¿no es cierto?, que sé yo, mencionarlo. Probablemente ustedes, ¿no es cierto?, que sé yo, en sus cursos de estadístico, ¿no es cierto?, les van a decir, mira, probablemente, ¿no es cierto?, que si yo, ah, a ver, el desempleo, por citar, no, a ver, ¿qué podríamos, una variable interesante? Ya, el desempleo, ¿no es cierto?, podría estar asociado, qué sé yo, a, qué sé yo, a la delincuencia. Aquí tenemos desempleo y aquí tenemos delincuencia. ¿Ok? En esta línea, ¿no es cierto?, ustedes probablemente les van a decir, mire, y ustedes van a tener números, por ejemplo, que sé yo, de ciudades, de lugares, o qué sé yo, que no sé, un montón de numeritos para acá, ¿no es cierto? Y ustedes, en el mejor de los casos, van a calcular, qué sé yo, medias, ¿no es cierto?, por ejemplo, de esta cosa, ¿no es cierto?, una media de esta otra, ¿no es cierto?, y ver si estas medias tienen alguna relación entre ellas. Algunos test, ¿no es cierto?, de relación, coeficientes de correlación, test de causalidad, ¿no es cierto?, una serie de cosas más, ¿no es cierto?, entre dos variables que de hecho ustedes no saben cómo se vinculan. ¿Ok? En economía, ¿no es cierto?, ustedes van a construir un modelo. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que ustedes van a decir, ¿no es cierto?, hasta qué punto, ¿no es cierto?, el modelo, ¿no es cierto?, hasta qué punto va a encontrar delincuencia. Un modelo típico, ¿no es cierto?, en el caso de delincuencia qué sé yo, eh, con desempleo, ¿no es cierto?, por ejemplo, podría ser el modelo de Mince, ¿ok? Ya, que te van a decir, mira, que el delito, ¿no es cierto?, es una función, ¿no es cierto?, del valor esperado del delito. ¿Ok? Valor esperado del delito. ¿Y qué es el valor esperado del delito? ¿No es cierto? Bueno, el valor esperado, ¿no es cierto?, es directamente, ¿no es cierto?, que señalan los beneficios, ¿no es cierto? Es decir, llamémosle, llamémosle beneficio, ¿no es cierto?, de un determinado delito, ¿no es cierto?, de su I, ¿no es cierto?, menos los costos. ¿Y qué son los costos del delito? Digamos costos. Aquí están los costos. Los costos de un delito cualquiera. ¿Ok? Estos costos, ¿no es cierto?, del delito, ¿no es cierto?, son simplemente la sanción ponderada por la probabilidad de que te pillen. ¿Ok? La probabilidad de ser pillado. O sea, el valor esperado del delito, ¿no es cierto?, son los beneficios del delito, ¿no es cierto?, el peso ¿no es cierto?, menos ese, la sanción, ¿no es cierto?, multiplicado por la probabilidad de que pillen a las personas. Hecho cochecho. Esto es un modelo. ¿Ok? Esto es un modelo matemático. ¿Ok?
Profesor, ¿Sí? eh, pero por ejemplo, ¿ese es un modelo que usted creó ahora o ese es el modelo, por ejemplo, para este en específico? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo dijera, no, pues, el delito no está condicionado eh, por la cantidad de castigo o el castigo potencial que eso pueda tener versus el beneficio? Sino que yo planteo que, no sé, pues el delito está causado por factores que están más vinculados a la desigualdad que, que el enfoque en el castigo. Entonces, ¿cómo construiría el modelo en ese caso, por ejemplo? A ver, mira, no es el tema, para empezar, pero Ah, sí, está bueno. interesante lo que estáis preguntando. Ah, este modelo no lo inventé yo. Esto es el modelo de Gary Becker, Chicago, los años 60, ¿no es cierto? Es muy antiguo. ¿Ok? De hecho, este modelo ha sido requete contraestimado docenas de miles de veces, ¿no es cierto? Eh, Se ha testeado muchísimas veces, ¿no es cierto? Y se ha llegado a conclusiones, ¿no es cierto? Pues el modelo ha evolucionado en el tiempo, ¿no es cierto? Y ya no es tan ingenuo como eso que está ahí, ¿te das cuenta? Pero es la partida, es la base. Esta es la base conceptual, ¿no es cierto?, del modelo de delito, ¿no es cierto?, de algunas cosas. Primero, o sea, primera distinción, efectivamente no todos los delitos funcionan de esta manera, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, el delito económico, ¿no es cierto?, es el que cae en esta categoría, ¿ok? Pero delito económico, ¿no es cierto?, uno mete en esa categoría, ¿no es cierto?, todo aquel delito que se comete para obtener algún tipo de beneficios. Por tanto, ahí estáis metiendo cuestiones como el cogoteo, como el monrero, como el, qué sé yo, como el narcotraficante, ¿no es cierto? Como un montón de gente de ese estilo, ¿no es cierto? Que son los que cometen delitos que nosotros catalogamos como delitos económicos, porque lo que están buscando, ¿no es cierto?, es obtener algún tipo de renta. Es más o menos obvio, ¿no es cierto?, de que ciertos crímenes pasionales, qué sé yo, sexuales, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, no cuadran en esta cosa, no, para nada, ¿ok? ¿Está claro? Qué sé yo, delitos en presencia de narcóticos, alcohol y ese tipo de cosas tampoco, no pegan no tienen nada que ver con este asunto, ¿ok? O sea, primero que nada, ¿no es cierto?, el delito tiene se quiera, para que esto funcione, ¿no es cierto?, se quiere establecer un modelo, se trata de delito económico, ¿ok? Pero el delito económico en el sentido amplio. No se trata solamente del delito de cuello y corbata, ¿no es cierto?, la estafa, el fraude, ese tipo de cosas, no es solo eso. Un delincuente económico, ¿no es cierto?, es un narcotraficante, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Es un monrero, es un cogotero, es un lanzachorro, ¿no es cierto? Hay gente de ese estilo, ¿te das cuenta? Eh, um, y ese delincuente económico, ¿no es cierto?, funciona de esta manera. ¿Ok? Eh, y claro, ¿no es cierto?, algunas de las cosas que se han visto acá, ¿no es cierto?, es que efectivamente, ¿no es cierto?, hay variables un poquito más complejas. ¿Cómo entra el desempleo acá? Bueno, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en realidad estos beneficios, ¿no es cierto?, no son directamente los beneficios, sino que son los beneficios alternativos o diferentes de lo que se podría conseguir en el mercado del trabajo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que gente, ¿no es cierto?, habrá gente que se mueva en el límite, ¿no es cierto?, que si yo que por, no sé, por 500 lucas, ¿no es cierto?, no va a salir a cogotear. ¿Te das cuenta? A menos que esté desempleado. ¿Te das cuenta? O que si yo, una persona, ¿no es cierto?, que si yo no va a salir a cogotear por 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto?, a menos que tenga una necesidad urgente, ¿no es cierto?, de, si yo, solventar un medicamento, por ejemplo. ¿Te das cuenta? O sea, aquí en los beneficios, ¿no es cierto?, hay también algunos parámetros comparativos. De hecho, ¿no es cierto?, una de las cosas que se observa, pruebas empíricas, ¿no es cierto?, es que cuando aumenta el desempleo, ¿no es cierto?, también aumentan los delitos económicos. ¿Ok? Eh, Ahora, el punto es, no sé cómo se llama, en que, claro, la desigualdad, ¿no es cierto?, no lo tengo tan claro para que estamos con la lecera. Ahora, por cierto que hay otro tipo de variables involucradas detrás, cuidado con esto, ¿no es cierto? Hay un que también podría subirse, ¿no es cierto?, si les interesa este tipo de temas, ¿no es cierto? No sé si les interesa en realidad, pero hay un texto, ¿no es cierto?, que se llama Freakonomics, ¿no es cierto?, de Steve Levitz y otros muchachos, ¿no es cierto?, que se dedican un poco a temas raros, ¿no es cierto?, en economía, ¿no? Estos tipos, ¿no es cierto?, reunieron la evidencia, ¿no es cierto?, respecto de una cuestión que se llamaba tolerancia cero. No sé si ustedes recuerdan, ¿saben lo que es la tolerancia cero? ¿Ni idea?
Tolerancia cero, ¿no No, es cierto? Se le llamó un programa antidelincuencia, ¿no es cierto?, que se aplicó en Nueva York a partir de la década de los 90. Hasta esos años, ¿no es cierto?, Nueva York era una ciudad peligrosísima, que si yo, barrios como Harlem, por ejemplo, no se podía transitar de día por ahí. O sea, eran barrios muy peligrosos, ¿no es cierto?, la delincuencia campeaba por todas partes, etcétera, etcétera. Y Nueva York de pronto eligió un tipo, ¿no es cierto?, que se llamó Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani, ¿no es cierto?, aplicó este programa de tolerancia cero, en que lo que él hizo, ¿no es cierto?, fue aumentar drásticamente la probabilidad del delito, la probabilidad de captura del delito. Mucha policía, ¿no es cierto?, no se toleraba ningún tipo de delito, ¿no es cierto?, por muy menor que fuera, ¿no es cierto?, si a alguien lo pillaban escupiendo en la calle, le sacaban una multa, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo. ¿Te das cuenta? O sea, esta probabilidad, ¿no es cierto?, la hicieron aumentar muchísimo, y además aumentaron la dureza de las sanciones, multas carísimas y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y el resultado, ¿no es cierto?, fue que en muy pocos años, en menos de 10 años, ¿no es cierto?, Nueva York se convirtió en una ciudad súper segura y tranquila. Los índices de delincuencia bajaron increíblemente. ¿Ok? El caso es muy conocido, muy famoso, ¿no es cierto?, que sé yo, el Instituto de Libertad de Desarrollo, el CEP, ¿no es cierto?, han traído a Rudolph Giuliani a Chile, ¿no es cierto?, a hablar sobre este tema, sobre qué es lo que hizo y cómo lo hizo. ¿Te das cuenta? Porque eso mostró, ¿no es cierto?, evidencia muy sólida respecto de este modelito, este modelo a lo Beckett, ¿no es cierto?, sobre delincuencia. ¿Ok? Pero, ¿no es cierto?, varios estudios, ¿no es cierto?, que como te decía, ¿no es cierto?, de Stephen Levitt y otros muchachos más, ¿no es cierto?, empezaron a preguntarse, ¿no es cierto?, si era tan cierto este asunto. ¿Ok? O sea, en principio, ¿no es cierto?, parece que la idea es bastante seductora, ¿no es cierto?, que si yo, y todo un montón de idiotas que andan proponiendo mano dura y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, no sé qué otras cosas más duras, estarían felices, ¿no es cierto?, estaban felices con este tipo de evidencia. ¿Te das cuenta? La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿es cierto esto? ¿Es verdad esta cuestión o no? Bueno, Levitt y compañía, ¿no es cierto?, descubrieron varias cosas. Cosa uno, descubrieron, ¿no es cierto?, que en realidad Nueva York no fue la única ciudad donde bajó la delincuencia. ¿Ok? Eso mismo ocurrió en varias otras ciudades norteamericanas, ¿no es cierto?, donde no se aplicó el tolerancia cero. Descubrieron otra cosa además. Descubrieron, ¿no es cierto?, que en realidad en Nueva York las tasas de delincuencia han empezado a bajar, ¿no es cierto?, bastante antes de que se empezara a aplicar el programa de tolerancia cero, ¿no es cierto?, de Giuliani. O sea, estaba claro, ¿no es cierto?, que el delito había empezado a disminuir, ¿no es cierto?, antes de que se aplicara el programa. Intrigados, ¿no es cierto?, estos muchachos empezaron a buscar determinantes de la criminalidad, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. ¿Ok? De nuevo, pensando en modelos como este. ¿Ok? En modelos motivacionales, si quieren, ¿no es cierto?, del delito. ¿Ok? Y me tienen algunas variables de entorno. ¿Ok? Bueno, hay una variable, ¿no es cierto?, que dejó la pelotera, ¿no es cierto?, porque nadie se la esperaba, esa, ¿no es cierto?, y que es determinante, ¿no es cierto?, es súper importante como factor explicativo, ¿no es cierto?, de la delincuencia en la ciudad. Tiene del orden, qué sé yo, alrededor de, a ver, en términos estadísticos ustedes no le pegan mucho a eso, pero es importante, digamos que el 25%, ¿no es cierto?, del crimen se explicaba por esta variable. La variable era, ¿no es cierto?, en los estados, ¿no es cierto?, que 15 años antes habían legalizado el aborto. Toma, ¿qué tal? La conclusión que brígido. sacan los autores de ese artículo original, ¿no es cierto?, es que, bueno, en realidad lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el crimen en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, es una cuestión de jóvenes, para empezar a conversar. ¿Ok? Los delincuentes, ¿no es cierto?, que cometen delitos contra la propiedad, que sé yo, que hacen inseguras las calles, que sé yo, que atentan contra el orden público, es gente joven, en general. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una cuestión muy específica, ¿no es cierto?, el delito, ¿no es cierto?, que sé yo, el cogoteo, la violencia callejera, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son propias de gente joven. Bien. Resulta, ¿no es cierto?, que lo que ellos se dieron cuenta, ¿no es cierto?, era que estos cabros, la gente que cometía delitos, ¿no es cierto?, en realidad provenía de familias disfuncionales, de mujeres abandonadas, ¿no es cierto?, de un montón de cosas de ese estilo. Entre ellos, ¿no es cierto?, de embarazos no deseados. Una fuerte presencia, ¿no es cierto?, de hijos no deseados entre los delincuentes. Los hijos no deseados, ¿no es cierto?, son cabros que se crían en la calle, que no tienen estimulación, que no tienen afecto, que no tienen nada. ¿Te das cuenta? Ese tipo, ¿no es cierto?, va directo a ser un delincuente.
el hijo no deseado. Tiene una probabilidad altísima, ¿no es cierto?, de terminar siendo un delincuente. Y uno agregaría 2 o 3 cosas sobre eso. A ver, ¿y qué hacemos con eso? O sea, legalizar el aborto, ¿no es cierto?, es una especie de, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, de homicidio, de homicidio precaucional, digamos, una cosa de ese estilo. Eh, uno, dos, ¿qué así con gente como esa? Legalizar el aborto. Tres, fíjate, ¿no es cierto?, que entonces no es solamente pura racionalidad este asunto. O sea, el problema está, ¿no es cierto?, en que en realidad el delincuente es una persona que además valora poco, ¿no es cierto?, las reglas del juego, qué sé yo, la apropiación de bienes, ¿no es cierto?, qué sé yo, no tiene muy claro cómo es la cosa. ¿Se dan cuenta? Quizás tiene una dosis de odio, ¿no es cierto?, que es demasiado fuerte además también. Hay algo, ¿no es cierto?, muy cercano en la delincuencia y las enfermedades mentales, entonces también. ¿Ok? Bien, este estudio, ¿no es cierto?, ese trabajo, ¿no es cierto?, ha sido largamente reproducido, replicado, reanalizado, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y las conclusiones son más o menos las mismas, ¿ok? Eh, hay un componente, ¿no es cierto?, claramente, ¿no es cierto?, en el delincuente que lo hace una persona, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Es un tipo disfuncional. Lo malo es que además no tiene mucho arreglo, ¿ok? Esa es la parte más complicada de todo. ¿Qué haces con eso? ¿Te das cuenta? Bueno, lo que decías tú, ¿no es cierto, Nicolás? ¿No es cierto? Respecto de este componente del costo del delito, ¿no es cierto? Esto está clarísimo. Esto funciona. ¿Ok? La dureza de las penas, ¿no es cierto? Sí funciona como un disuasivo del delito. ¿Ok? Con algunas salvedades, ¿no es cierto? Que si yo, esta discusión, ¿no es cierto?, se dio hace algunos años atrás en Chile, ¿no es cierto?, respecto a la pena de muerte, por ejemplo. ¿Ok? Habían algunos que no eran partidarios de la pena de muerte, nosotros de hecho se nos contó que en Chile se había abolido la pena de muerte. ¿Ok? Bueno, que no es cierta, por supuesto, pero bueno. Eh, pero, ¿no es cierto?, pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que se planteó la discusión a partir de la efectividad de la pena de muerte como controlador del delito. Y la evidencia, ¿no es cierto?, en esos años, ¿no es cierto?, y hasta el día de hoy sigue siendo más o menos la misma. La pena de muerte sí controla el delito, ¿no es cierto? Y peor todavía, ¿no es cierto? Además, la pena de muerte debe ser aplicada con cierta regularidad. Porque si la pena de muerte existe, pero no se aplica, efectivamente, ¿no es cierto?, eso no tiene ningún efecto sobre el delito. De hecho, cada vez que se anuncia, ¿no es cierto?, la ejecución, qué sé yo, pues Estados Unidos tiene un montón de estados, ¿no es cierto?, que tienen pena de muerte y otros que no. Y por lo tanto se pueden hacer comparaciones muy útiles, ¿no es cierto?, para ese tipo de situaciones. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, se ha observado, ¿no es cierto?, que los estados que tienen pena de muerte, ¿no es cierto?, cuando se anuncia la ejecución de alguien, ¿no es cierto?, cuando se llega al final, ¿no es cierto?, qué sé yo, los recursos y qué sé yo, ¿no es cierto?, y se anuncia finalmente la aplicación de la pena de muerte, los delitos, ¿no es cierto?, asociados o parecidos al tipo que va a ser ejecutado, ¿no es cierto?, disminuyen como 6 meses antes de que ocurra, de que lo ejecuten al tipo. Pero el efecto, ¿no es cierto?, dura como un año después, no más. Un año después a la gente se lo olvidó. Entonces, si tú tienes pena de muerte, ¿no es cierto?, y quieres que la pena de muerte actúe como un disuasor del delito, ¿no es cierto?, entonces tienes que aplicarlo. Esa es la otra conclusión fuerte. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? es que, claro, yo entiendo esa parte en términos de efectividad. La dureza de las penas, efectivamente, lo más probable es que, claro, tienda a mermar el delito. Y puedo entender por qué, porque también existe el factor miedo, eh, que yo creo que debe ser determinante a la hora de prevenir una conducta. Pero el cuestionamiento que hago es un cuestionamiento ético. No, está bien que caigamos, o sea, plantear la pregunta, pues está bien que utilicemos el método más efectivo
preste a los perjuicios éticos que tiene eso, esa misma acción. Esa es la pregunta. Por ejemplo, en el caso de muerte, si bien hay un montón de problemas, entre comillas, que entre comillas se resolverían con penas de muerte, pero que no son éticos, por resolverlos de esa forma, porque sería como el Estado imponiendo un castigo a algo que el mismo Estado produjo. Porque la delincuencia es un producto del conjunto de las políticas públicas de un Estado, finalmente. No sé, eso me parece, a mí me parece que eso es un aborto de una persona de mediana edad en realidad. Pues. Es el Ah, Estado abortando a personas ya en edad avanzada. ya, o sea, es un aborto con 30 años de gestación, decís tú. Claro. Eh, Oye, no, a ver, mira, para serte franco, ¿no es cierto? La discusión ética, ¿no es cierto?, en economía es como bien poco frecuente, digamos. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención en eso, y yo hice mi tesis doctoral, ¿no es cierto?, en teorías de justicia distributiva, equidad, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero incluso en ese caso, ¿no es cierto?, la discusión ética, ¿no es cierto?, es bastante pobre, digamos, ¿ok? Eh, es más bien axiomática, ¿ok? Pero mira, a ver, la cuestión ética, ¿no es cierto? Yo ahí me pierdo un poco para que estamos con la escena, pero lo que te quiero decir con esto es que a mí esa parte, ¿no es cierto? La ética, ¿no es cierto?, encuentro un terreno medio resbaloso, a veces porque no es muy empírica. Pero yo puedo entender, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿no es cierto?, a mí me seduce la idea, ¿no es cierto?, de que hayan cierto tipo de crímenes, ¿no es cierto?, que especialmente vomitivos, ¿no es cierto?, que tengan pena de muerte. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, las legislaciones del mundo entero, ¿no es cierto?, reconocen cierto tipo de delitos, ¿no es cierto?, como especialmente asquerosos. Por ejemplo, los crímenes contra los derechos humanos. ¿Ok? Ese tipo de delitos, ¿no es cierto?, no son prescriptibles en ninguna parte del mundo. ¿Ok? Cuando se confirman en los convenios, ¿no es cierto?, internacionales sobre ese asunto, ¿no es cierto?, uno de los compromisos que adquieren los países, ¿no es cierto?, es que todos los delitos prescriben en algún minuto. ¿Te das cuenta? Bajo la idea, ¿no es cierto?, que la sociedad tiene que ser capaz de superar ciertas cosas. ¿Ok? Salvo los delitos de lesa humanidad. Y lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con una serie de otros delitos, ¿no es cierto? Probablemente tú no has sido víctima, ¿no es cierto?, de un delito espantoso, ¿te das cuenta? Eh, en Chile, ¿no es cierto?, tenían pena de muerte, ¿no es cierto?, delitos como el robo con homicidio. La violación con asesinato, ¿no es cierto?, tenían pena de muerte también en Chile. Y ahora ponte en un lugar como eso, que si yo, el caso de Andaur, por ejemplo, ¿no es cierto?, contra un niñito, ¿no es cierto?, que un ladrón se metió a la casa, ¿no es cierto?, a robar, ¿no es cierto?, y aprovechó de violar al niñito y matarlo. ¿De verdad, no es cierto, no estáis de acuerdo con la pena de muerte en esos casos? ¿Y qué le decimos a los papás de esa gente? Hay un problema ético, además, ¿no es cierto?, que es un poquito más complicado. ¿Cuál es la alternativa a la pena de muerte? ¿La cadena perpetua? ¿Eso es menos cruel, la cadena perpetua? ¿Permite la rehabilitación en algún minuto la cadena perpetua? La respuesta es no. No permite ninguna de esas cosas. De hecho, ¿no es cierto?, genera un incentivo perverso. ¿Ok? Porque un tipo que tiene cadena perpetua, ¿no es cierto?, no tiene nada que perder cuando se trata de fugar, por ejemplo. No puede hacer nada más que le pase nada peor con la cadena perpetua. Dentro de la cárcel se puede convertir en un homicida. Si mata a una persona más, ¿no es cierto?, tener 2 cadenas perpetuas es lo mismo que tener una. ¿Te das cuenta? De hecho, ese problema de incentivos hace, ¿no es cierto?, que en realidad las cadenas perpetuas no existan. Los países que tienen cadena perpetua, ¿no es cierto?, en realidad la pena no es perpetua. Todas las cadenas perpetuas en todo el mundo, ¿no es cierto?, de hecho, tienen plazo máximo de 20 o 30 años. Y Chile no es la excepción en ese sentido. Todas las cadenas perpetuas en Chile, ¿no es cierto?, la cadena perpetua calificada, ¿no es cierto?, son un poco más de 20 años en la práctica. ¿Te das cuenta? Yo creo, ¿no es cierto?, o sea, mi opinión personal, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, aquí aparecen otras complicaciones asociadas a este modelo, ¿no? Pero yo creo, ¿no es cierto?, que de hecho, ¿no es cierto?, la conducta del delincuente, ¿no es cierto?, en muchos casos es una conducta racional desde el punto de vista económico, ¿ok?
Y están pensando, ¿no es cierto?, incluso en delincuentes, flightes, ¿no es cierto?, qué sé yo, cogoteros y cosas de ese estilo. Qué sé yo, el monrero, ponte tú, qué sé yo, el tipo que entra a una casa a robar, ¿no es cierto?, normalmente no entra armado, nunca entra armado, de hecho. La razón, ¿no es cierto?, es porque si tú entras armado, ¿no es cierto?, significa que tienes la intención de, y eso te aumenta, ¿no es cierto?, la sanción, te aumenta la pena. Incluso hay muchos monreros, ¿no es cierto?, que pasan ¿cómo se llama?, que sus delitos pasan por hurto, porque ellos saben, ¿no es cierto?, que si ellos no hay, por ejemplo, escalamiento, si no hay rotura de cierres o cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, si no se puede probar eso, él puede decir, mire, que lo que pasa es que llegué pasando por ahí, la puerta estaba abierta, y entonces por eso me robé el televisor, porque lo estaban dando. En ese caso, ni siquiera pasa por robo, es hurto. Y eso tiene una sanción súper menor. El delincuente, ¿no es cierto?, estructura su cuento antes de cometer el delito incluso. Este tipo, ¿no es cierto?, como te decía, ¿no es cierto?, el tipo que entra a robar una casa, no entra armado. Pero el primer lugar donde parte es a la cocina, a buscar cuchillos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto, ¿no es cierto?, es que yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, en que él se pueda defender como quiera, ¿no es cierto?, y que tenga las mejores herramientas de defensa que pueda, ¿no es cierto?, y etcétera, etcétera. De acuerdo. Bien, sí, pero también hay una cuestión que se llama, que se conoce como la proporcionalidad, ¿ok? Yo creo, ¿no es cierto?, que si se trata de incentivos, ¿no es cierto?, bueno, ok, a mí me parece que los delitos contra la propiedad no son delitos tan graves, ¿ok? O sea, si alguien se roba, que si un balón de gas y cosas de ese estilo, la verdad es que maní, ¿te das cuenta? Eh, Incluso, ¿no es cierto?, los delitos sin violencia, ¿no es cierto?, a mí me parece que son bastante menores. O sea, si te roban, qué sé yo, ¿no es cierto?, si te estafan 5 lucas, 10 lucas, 20 lucas, lo que sea, ¿no es cierto?, si te estafan plata, te hicieron leso más que nada. No hay violencia en eso. ¿Te das cuenta? Eh, Eso también para mí es menor. Lo que para mí no es menor, ¿no es cierto?, es que si un tipo entra a una casa a robar, por ejemplo, ¿no es cierto?, por lo menos que no mate. ¿Te das cuenta? O sea, por lo tanto, yo creo que, y eso de hecho también se ha probado también en muchísimos estudios sobre este tema, ¿no es cierto?, de que la gradualidad, ¿no es cierto?, la proporcionalidad de las penas, ¿no es cierto?, logra evitar los crímenes graves. ¿Te das cuenta? Ustedes me imagino que en el colegio oyeron hablar de las leyes de Dracón y de Solón, ¿no es cierto? Bueno, las leyes de Dracón y Solón, ¿no es cierto?, pertenecen al Código de Hammurabi, ¿no es cierto?, los primeros códigos de justicia del mundo, ¿no es cierto?, y eran especialmente severas. Cualquier cosa, ¿no es cierto?, llevaba a la pena de muerte, ¿no es cierto?, que se llevaba a la amputación de partes y cosas de ese estilo. Bueno, está claro, ¿no es cierto?, que si robar tiene pena de muerte, y robar con asesinato también, entonces no tiene ningún costo asesinar, ¿no es cierto?, si eres ladrón. ¿Te das cuenta? No tiene ningún costo, ¿no es cierto?, cometer un delito agravante, ¿no es cierto?, si es que las sanciones son todas planas y altas, si son todas muy severas. ¿Te das cuenta? Y en ese punto, ¿no es cierto?, entonces, ¿cuál es la sanción proporcional, ¿no es cierto?, a una cuestión como, que yo, como la violación y asesinato de un niño? ¿Cuál es la sanción proporcional a eso? A mí me tinca, ¿no es cierto?, que no hay mucho más para arriba ahí. ¿Te das cuenta? O sea, a ver, raya para la suma, a todo esto, ¿no es cierto? De hecho, en la práctica, ¿no es cierto?, yo diría que son pocos los países del mundo que efectivamente no tienen pena de muerte. En Chile se dijo, mire, nosotros somos los países ahora civilizados que no tenemos pena de muerte. Mentira. La pena de muerte existe en Chile, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el Código de Justicia Militar. Cuestiones como traición a la patria, ¿no es cierto?, que si yo insubordinación y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, pueden tener pena de muerte en Chile todavía. Por lo tanto, lo que se está haciendo en la mayor parte de los países del mundo en realidad no es eliminar la pena de muerte, ¿no es cierto?, sino llevarlo a ámbitos más restringidos, no mucho más que eso. Esa es la verdad verdadera. ¿Okay? A ver, este tema, ¿no es cierto?, es un tema resbaloso. ¿Okay? Cuidado, ¿no es cierto?, quizás ahora me estoy arrepintiendo de haber puesto un ejemplo de esto, ¿no es cierto? Lo que a mí me interesaba, ¿no es cierto?, en este punto, ¿no es cierto?, era simplemente
diferenciar, ¿no es cierto?, entre los análisis de corte sociológico, psicológico o algo por el estilo, que están hasta por ahí. Los modelos económicos, ¿no es cierto?, son cosas mucho más complejas, ¿ok? Y aquí, ¿no es cierto?, estamos además dando un orden causal. Cuando nosotros establecemos modelos económicos, nosotros decimos, mire, esto causa esto. Esta parte de acá, ¿no es cierto?, el lado derecho de la ecuación causa la que está en el lado izquierdo, el delito. ¿Ok? En los análisis en ciencias sociales, ¿no es cierto?, que todavía no tienen un nivel de desarrollo como el económico, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, uno llega a análisis de, qué sé yo, de correlación, ¿no es cierto?, como mucho llega a análisis de causalidad, pero no llega a especificar especificaciones funcionales, ni a relaciones causales, ni nada de eso, ¿ok? Eso está muy lejos, ¿no es cierto?, de lo que pueden hacer todavía las otras ciencias sociales, ¿ok? ¿Estamos, Chancho? Sí, creo que bien. A ver, a todo esto, ¿no es cierto?, si ustedes comprenderán que este tipo de temas, ¿no es cierto?, pueden ser bastante peludos, se aceptan discusiones, se aceptan puntos de vista contrarios, ¿no es cierto?, a la opinión del profesor. O sea, yo lo que digo es mi opinión, ¿no es cierto?, y un poco les cuento la evidencia que yo conozco, ¿ok? De hecho, a mí me tocó en varias oportunidades participar en foros sobre este tema de la pena de muerte cuando se legalizó, cuando se eliminó la pena de muerte del Código Penal chileno, ¿no es cierto?, hace unos 20 años atrás, ¿ok? Y por supuesto me llovieron los garabatos, ¿no es cierto?, en su oportunidad, ¿no es cierto?, porque yo era de las muy pocas personas que se atrevían a decir abiertamente que yo era partidario de la pena de muerte. Eh, y grandes amigos míos, ¿no es cierto?, me llegaron a insultar en público, ¿no es cierto? Pero bueno, pero así es la vida. Uno tiene que decir lo que cree, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Son temas peludos, tranquilos, ¿ok? Y de verdad, ¿no es cierto?, si hay discusión sobre este asunto, ¿no es cierto?, se aceptan opiniones en contrario, qué sé yo, y todo lo demás, todo ese tipo de cosas aportan, ¿no es cierto?, más, eventualmente, ¿ok? Eh, Profesor, sí, eh, según mi punto de vista, no es, si bien el carácter sancionatorio de la pena de muerte, eh, más que la pena de muerte a mí personalmente, más que en sí la sanción, es el acto jurídico de legitimidad que la sociedad tiene con respecto al valor de la pena de muerte. Porque si esta sociedad del país se caracteriza por ser una sociedad eminentemente cristiana, para englobar a católico, evangélico, etcétera, y están contra su propia norma de valorización interna, de que hasta justiciable, me parece ser demasiado cínico. O sea, ¿cómo puedes llamarte o tener una referencia interna de que eres cristiano o eres evangélico o eres o crees en algo, un ente superior con ciertas normas internas y aduces a ser pro pena de muerte? Entonces ahí me queda una sanción, o sea, me queda una sensación de que se es parte un poco ambiguo en el pensamiento interno de la sociedad. Está bien, apliquemos la pena de muerte, pero deja del ser cristiano, de ese de entonces. restregarte y de justificarte de ser cristiano. O sea, asume tu responsabilidad como ser social. Eso a mí lo que un poquito más Es ahí donde yo me pierdo en la me ética, pues, seduce. bueno, ¿cachai? O sea, a ver, ¿qué quieres que te diga? La, lo que acabas de decir tú, ¿no es cierto?, también es algo que nos enrostraron los curas en algún minuto, ¿no es cierto? Si ya te dije, yo defendí abiertamente la pena de muerte, ¿no es cierto?, en su minuto, y yo trato de tener fe, ¿no es cierto?, y voy a misa, ¿okay? Y ahí apareció mi hija que es abogada, ¿no es cierto?, me dijo, puta, pero tú tenés que creer en el dogma de la iglesia, pues bueno, si te las dais ¿cómo es posible? La respuesta, ¿no es cierto?, es que la verdad es que la cháchara, ¿no es cierto?, filosófica, metafísica, qué sé yo, ético, moral, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, da para todo, ¿ok? O sea, te doy la respuesta medieval, ¿te tinca? Estando en Europa, ¿no es cierto?, yo fui a los museos de la tortura, ¿no es cierto?, del Tribunal del Santo Oficio, de la Inquisición. ¿Tú entiendes cómo la Iglesia Católica torturaba gente, ¿no es cierto?, en el siglo XIII? ¿Te parece a ti admisible una cosa como esa? Por supuesto que no.
No, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí estaba la explicación. Fíjate que los curas lo que te decían, ¿no es cierto? Que en realidad la pega de la iglesia, ¿no es cierto?, es salvar almas. Salvar almas, no cuerpos. Sí, el tipo, ¿no es cierto?, que era acusado de, qué sé yo, de prácticas diabólicas, ¿no es cierto?, o qué sé yo, de herejía, de lo que fuere, ¿no es cierto?, era culpable, ¿no es cierto?, y tú lo asesinabas, ¿no es cierto?, entonces les daba la oportunidad de redimirte. ¿Te das cuenta? Le daba la oportunidad de confesar, ¿no es cierto?, y de redimirte y de salvar su alma. Y si no, el alma ya la tenía perdida. Lo que pasa con el cuerpo importaba re poco. Si a ti te sancionaban, ¿no es cierto?, si te enjuiciaban, te torturaban, te finalmente mataban, ¿no es cierto?, siendo inocente, entonces pasabas a ser un mártir y tu alma estaba salvada. Entonces no había ningún problema, pues. Y es perfectamente lógico, ¿no? Es que esa categorización es demasiado reduccionista. ¿Por qué? Prácticamente Te estoy dando la bajo el... respuesta del siglo Sí, XII a sí, todo sí. esto. Sí, o sea, yo creo que bastante, y así ha aflorado la victimología y otros autores como Gunther, el profesor mismo Eugenio Zaffaroni, que es un destacado penalista argentino que está en la Corte Interamericana, también ha escrito libros sobre la pena de muerte. Entonces, a, a mí, por eso o sea, a mí me queda esa dualidad, o sea, más allá que usted diga que es, entre comillas, una cosa más crítica ideológica de pensamiento, pero en fin, surte efecto realmente esa medida como efectividad. O sea, cuando leo a Durkheim dice el delito es algo connatural al ser humano, o sea, delito siempre va a haber. Olvidemos de que delito, por más que tú apliques una medida punitiva, el delito siempre va a existir, es connatural al ser humano. Se Eh, puede reducir, minimizar, eh, tal vez bajar los índices, como uno quiera tomarlo dentro del área de la sociología, de la economía, o como cada uno queda ser representativo de ese punto. Pero el delito es consustancial al ser humano. bueno, lo que te decía recién, ¿no es cierto? Lo que yo estoy, lo que estamos comentando acá, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con yo partí mostrándole un modelo, ¿no es cierto?, de los años 60. Ese modelo se complejizaba muchísimo en la actualidad, ¿te das cuenta? Y tienes razón en el sentido, ¿no es cierto?, que nadie ha logrado extinguir el delito. Entre otras razones porque el delito no tiene causa única, ¿ok? Cuando estamos hablando de delitos económicos, ¿no es cierto?, que sé yo, de delitos violentos, cogoteos, que sé yo qué, ¿no es cierto?, atentados contra el orden público, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, parece que la dureza de las sanciones funciona. Pero ojo, eso también tiene un límite. Si todas las sanciones son muy duras, ¿no es cierto?, entonces el crimen marginal, ¿no es cierto?, no tiene sanción. O sea, si a ti por robar te mandan 10 años a la cárcel, ¿no es cierto?, pero si además matas a alguien, ¿no es cierto?, te mandan 11 años a la cárcel, te da lo mismo. Robáis y matáis al mismo tiempo. O no tienes precaución de no matar, ¿no es cierto?, cuando robas, porque no tiene mucho costo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? ¿No es cierto? Efectivamente, ¿no es cierto?, no estamos diciendo, ¿no es cierto?, que se pretenda extinguir el delito, ¿no es cierto?, sino que cierto tipo de delitos, ¿no es cierto?, se pueden ver disminuidos, ¿no es cierto?, con cosas como esta. Y es cierto que hay un montón de otras variables, docenas de otras variables, ¿no es cierto?, que influyen en esto. Lo que te decía recién, o sea, la hipótesis de ¿cómo se llama?, de Levans, es básicamente, ¿no es cierto?, una hipótesis muy compleja, porque te deja sin opciones. O sea, un cabro que nació, de hecho, ¿no es cierto?, lo que te comentaba recién, ¿no es cierto?, tiene un tremendo respaldo en la psicología, por ejemplo, que si yo, a ver, Bachelet 1, ¿no es cierto?, implementó el programa Chile Crece Contigo. ¿Por qué? Bueno, porque a esta altura del partido ya era evidente, ¿no es cierto?, de que lo que pasara con un cabro chico hasta la etapa preescolar, ¿no es cierto?, era decisivo para su desarrollo futuro. Antes de los 5 años, ¿no es cierto?, se desarrollan cuestiones como la inteligencia emocional, como las habilidades sociales, ¿no es cierto?, como la motricidad fina. Antes de los 5 años. Si tú no desarrollaste ese tipo de cosas a los 5 años, ¿no es cierto?, no las desarrollas nunca más. Y lo que estamos diciendo es que estos cabros, ¿no es cierto?, que son hijos no deseados, ¿no es cierto?,
Nadie se está preocupando de hacerlos jugar con juguitos ni de comprarles juguetitos. Nadie está preocupado, ¿no es cierto?, de enseñarles, ¿no es cierto?, que si yo, lo que es bueno, lo que es malo, el cariño, el afecto, ese tipo de cosas. Son cabros que crecen como perros en la calle. Por lo tanto, ¿no es cierto?, son seres completamente estúpidos y sin remedio. ¿Qué haces con eso? Es estúpido Bueno, sin profesor, remedio, ¿no es cierto? es que pareciera que se aplicaran políticas sociales todavía positivistas en la época del Lombroso. Entonces, de mi punto de vista, eh, pienso que las políticas sociales no han sido las generadas adecuadamente y no había un estudio con respecto realmente a lo que pasa con los niños que pueden ir a posterior a ser potenciales delincuentes, ¿no? Es que para mí es todo un entramado, ¿no? No solamente como que porque nace en una, o son niños no deseados, generalmente van a delinquir. Puede haber una preponderancia a que sea eso, pero hay otros factores también que van a determinar esa política pública del Estado y lo que genera eso. Por una cuestión de hora no deberíamos seguir, pero estoy a punto de dejar el tema para la próxima clase, compadre. Porque ¿sabes lo que ocurre, no es cierto? Es que en realidad, la primera pregunta que uno tendría que hacer, bueno, ¿y cómo fue que recién en el año 2006, ¿no es cierto?, se implementó esta cuestión del Chile Crece Contigo, que no sabíamos antes, estos otros cabros chicos? Sí lo sabíamos. Lo que pasa es que nunca hubo la decisión política en Chile, ¿no es cierto?, de implementar un programa de atención preescolar universal, hasta la Corte 1. Nunca hubo eso. ¿Y por qué fue que no hubo eso? Bueno, porque los cabros chicos con menores de 5 años no votan hasta 15 años después, po. A nadie le importa. Te sorprendería si yo te dijera, mira, más de la mitad de los presos en la cárcel, ¿no es cierto?, tienen patologías psiquiátricas diagnosticadas. Apuesto que no te sorprende. Más de la mitad de la gente que está en la cárcel en Chile, ¿no es cierto?, debería estar en un hospital psiquiátrico. Porque son tipos limítrofes, porque tienen la cabeza de adorno, ¿no es cierto?, porque son narcodependientes, porque son alcohólicos, ¿no es cierto?, por todo ese tipo de razones. Más de la mitad de la gente en las cárceles chilenas son psiquiátricos diagnosticados. ¿Y por qué nadie hace nada con eso? Respuesta, porque ellos no votan. Te cuento con historia más triste de la cárcel. Hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, yo guié una tesis sobre este asunto. Un cabrón, ¿no es cierto?, que le interesaba este asunto, ¿no es cierto?, que era medio canuto, ¿no es cierto?, que sé yo, esas cosas así como raras, ¿no es cierto?, y que se tituló Ingeniero Comercial, ¿no es cierto?, pero a él le interesaba, ¿no es cierto?, el tema carcelario, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Llamo una tesis, ¿no es cierto?, porque algo sabía yo del tema, ¿no es cierto?, qué sé yo, y me gustaba, quería saber este asunto. Mira, te estoy hablando de no hace muchos años atrás, salió en primera página en La Estrella de Erika todo esto en estudio, por si acá. Ni siquiera hay estudios diagnósticos muy buenos sobre la situación carcelaria en Chile, pero te voy a comentar un solo detallito. En esos años, ¿cierto?, una de las cosas que descubrimos, ¿no es cierto?, era que alrededor del, sobre el 70% de los presos que estaban en la cárcel, ¿no es cierto?, tenían menos de 30 años. Es lo que te decía recién, el delito es de jóvenes. ¿Ok? Estamos hablando alrededor del 75% de la gente tenía menos de 30 años. 75% tenía menos de 30 años, o sea, tenían entre 18 y 30 años, porque los más chicos van a dar cename. Toma. Esa gente, ¿no es cierto?, yo te diría que el 80% de esa gente, ¿no es cierto?, no había terminado el colegio. Fíjate tú. Y entonces estábamos todos pensando que, claro, que sería bueno que terminara el colegio estos cabros, pero un momento, pregunté yo de repente, no he terminado el colegio. Fíjate tú que la educación media en Chile es obligatoria desde el año 2000, o 2002, por ahí, ¿no es cierto?, con el gobierno de Ricardo Lagos.
La educación media es obligatoria desde ese año. Este estudio, ¿no es cierto?, estaba hecho, ¿no es cierto?, qué sé yo, 30 años, 15 años después, ¿no es cierto?, de esa cuestión, por el año 2017, por ahí, ¿no es cierto?, 15 años después. Explícame una cosa, ¿cómo un tipo de 30 años llega a no tener sus estudios completos en circunstancias que la educación media era obligatoria? Bueno, puede haber diversos factores. La ¿Sabes obligación del cuál Estado es es el que no relevante de este implementado, asunto? sí. No, no tiene mucho que ver con factores. Esa educación es obligatoria. Ese cabro, ¿no es cierto?, que hoy día, que en esa época, ¿no es cierto?, tenía 30 años, que estaba metido en la cárcel, que no había terminado el colegio, ¿no es cierto?, significa que abandonó el colegio, ¿no es cierto?, en primero medio, segundo medio, algo por el estilo, y nadie dijo nada. Al colegio le importa un pepino, a la familia también. Estoy hablando de que la mitad de los presos de la cárcel de Hacha no terminó el colegio en circunstancias que deberían lo terminado porque la educación es obligatoria. Aún siguen habiendo personas que no terminan y los colegios tampoco hacen nada y la intervención tal vez de los organismos institucionales tampoco obligan a eso. Pero es que no, el punto no va por ahí. ¿No te das cuenta, ¿no es cierto?, que eso significa que los delincuentes que tú llamas, ¿no es cierto?, en realidad son gente que la sociedad ya votó hace mucho rato? Que eso es como el destino natural, simplemente. Bueno, estamos hablando de una cosa casi una selección natural que puede haber dentro de una purga de la sociedad. Eso es, son excedentes sociales, esa gente que está ahí. Y vamos a hablar de ética. ¿Y por qué nadie hace nada en ese tipo de circunstancias? Tú sabes que el sistema carcelario chileno ha sido calificado como inhumano y como atentatorio contra los derechos humanos no sé cuántas veces. Ese es ¿Para otro qué la tema, cuenta? profesor. Ese es el régimen penitenciario, que tiene muy diferente al carácter punitivo. Eso es, po. Eso. ¿Te das cuenta? O sea, lo que estamos diciendo con estos chanchitos es que cuidado con esto, ¿no es cierto? O sea, desafortunadamente yo no me meto mucho en temas éticos, ni morales, ni sociológicos, ni nada que le parezca, ¿no es cierto?, porque no le pego, no entiendo nada, realmente. O sea, cuando veo cosas como esa, ¿no es cierto?, el resto de la cháchara me parece cualquier cosa. Para mí la única respuesta viable, ¿no es cierto?, de que ocurre lo que ocurre en este país, ¿no es cierto?, es porque desafortunadamente esa gente no vota. Por lo tanto, no le importa a nadie. Es gente pobre que no vota. ¿A quién le pueden importar? Peor todavía, ni siquiera debería estar en la cárcel. Fíjate que en países civilizados, ¿no es cierto?, como Alemania, por ejemplo, la relación camas carcelarias, camas psiquiátricas, ¿no es cierto?, es casi 1 a 1. Nosotros tenemos una relación de camas carcelarias, camas psiquiátricas casi de 40 a 1. Consultar Otto Tor, Sociedad Chilena de Psiquiatría. En Chile, ¿no es cierto?, no solamente tenemos excedente de cabros botados, ¿no es cierto?, de hijos no deseados y cosas de ese estilo. En realidad, ¿no es cierto?, la gente que está ahí, ¿no es cierto?, también te caen, ¿no es cierto?, los retardados mentales, qué sé yo, los tipos con déficit atencional, ¿no es cierto?, qué sé yo. Ese tipo de gente también está cayendo en la cárcel. La cárcel es un basurero, chanchitos, que no le importa a nadie nada hace docenas de años. Bien, viejos perros. Este tema, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, que ya nos salimos del cuento económico una vez más. Vamos a terminar la materia el día del Loli por la tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ya se nos hizo la hora, más que pasada, ya deberían estar ustedes en la clase que sigue. Lo siento, chanchitos. Nos vemos la próxima clase, ¿no es cierto?, y mañana. Y si hay inquietudes, dudas, alcances, observaciones o quejas, ¿no es cierto?, las gritan, pero mañana. ¿Ya? Viejos perros, nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, gracias. Gracias.